se le pudiera considerar como un museo. Y algo que tiene esta zona de la Cuenca de México, y únicamente vamos a utilizar como ejemplo el camino que hacemos para llegar acá, los que venimos de la zona de Ecatepec, es que en todo ese trayecto hay una serie de elementos de carácter histórico que lo que nos manifiestan, lo que nos dicen, es que ha habido ocupación humana desde cuando menos inicios de la época colonial. Y podemos empezar desde donde está el puente de fierro, donde está el Barradón. Esa es una obra hidráulica de cuando menos el inicio del periodo colonial. Venimos sobre toda la avenida, la México-Pachuca, y nos vamos a encontrar igual estos elementos. No sé si ustedes han visto algunos obeliscos, que son como marcadores de leguas. Datan del siglo XIX. Las iglesias por las que pasamos, la iglesia de Chiconau, de Santo Tomás Chiconautla, la iglesia de San Francisco Coatliquixca, la iglesia de Ozumbilla, es decir, son elementos que lo que nos manifiestan es una continuidad territorial y poblacional desde cuando menos la época colonial. En la manifestación de impacto ambiental también algo que nos dicen, y a mí me llama poderosamente la atención, porque digamos se hace de manera muy tendenciosa el presentar ciertos elementos de forma aislada. Nos dice, hay una serie de elementos, patrimonio histórico, que se tiene que tener cuidado con ellos, particularmente las iglesias, las cuales van a sufrir daños. Es probable que sufran daños por la dinámica que va a generar el aeropuerto. Y como patrimonio histórico, pues se tiene que avisar a las autoridades competentes que se linan en este caso, para que las cuide, para que las mantenga, para que las conserve. Sin embargo, sí, efectivamente, la iglesia de Santo Domingo Ajoloapan es una iglesia que cumple con las características de ser patrimonio histórico, es decir, fue construida hasta el antes del siglo XIX, de toda la época colonial hasta el siglo XIX. En algún momento fue construida, y es digamos, hay una legislación para la protección de este tipo de monumentos. Sin embargo, ¿qué creen? Esta iglesia no está abandonada. Esta iglesia sigue siendo utilizada por los habitantes de este pueblo. Esta iglesia sigue en uso, y eso le da, o sea, no es una cosa, es un lugar sagrado, es algo vivo, pero además es algo en donde la población de Santo Domingo se organiza, se ha venido organizando históricamente para darle mantenimiento, para celebrar a su santo patrono, para cuando hay actividades propias de donde se requiera la iglesia. Digamos, hay diferentes eventos o actividades litúrgicas. Cuando alguien se muere, van a la iglesia, y hay quien está encargada de la iglesia. No sé si es el caso, pero digamos, en otros lugares, cuando alguien se muere, hay alguien encargado de tocar las campanas de determinada forma durante todo el ritual. Eso lo que representa es que, digamos,
están vivos. Los pueblos de Tecámac, los pueblos de la zona nororiente de la zona metropolitana, están vivos. Entonces, eso de que los hayan borrado de un plumazo, de que no se les quiera reconocer, me parece que, pues si bien la Constitución está por encima de las leyes locales, si bien, digamos, hay un tratado, hay un convenio internacional en donde, pues perfectamente se puede justificar o se pueden dar una serie de elementos para decir, a ver, pues seguimos siendo pueblo, ¿no? Y sí somos pueblo. Ahora, esto a los únicos que les corresponde, porque hay otro elemento en la misma legislación, es que tiene que ser por autoadscripción. Entonces, en ese sentido, pues, si ustedes quieren que se les reconozca como pueblo, pues tendrían que solicitarlo y tendrían que lucharlo, ¿no? Entonces, me parece que es importante que tengamos presente esto, porque hay una visión ahí tendenciosa cuando se presentan los documentos para aprobar este tipo de proyectos. Pues de mi parte yo aquí lo dejaría y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nada más, si me permiten, porque le dijo algo muy importante aquí el antropólogo. Rapidísimo va a ser el asunto. ¿Se acuerdan que al principio les preguntaba si eran un pueblo originario o si eran indígenas? ¿Se acuerdan? Aquí el tema de la autoinscripción tiene que ver con una garantía constitucional, con un derecho humano que manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice, si en la mía no aparecemos como pueblos, si en las leyes del Estado no aparecemos como pueblos, y los pueblos los ubican donde se siguen vistiendo con su ropa tradicional, siguen hablando la lengua, dice la misma Constitución, en el artículo 2, que uno de los criterios fundamentales para poder hacer uso de las normas que protegen a los pueblos indígenas son la conciencia que se tenga de pertenencia a un pueblo. Pues cuando yo pregunté, ¿son un pueblo originario? ¿Qué dijeron? Sí. ¿O son indígenas? ¿Qué dijeron? Sí. Es decir, tenemos una conciencia de pertenencia y ese es un criterio fundamental. Ahora, este criterio, esta conciencia debe darse en un colectivo, ¿sí? Y para ello se tiene que hacer este reconocimiento, esta autoadscripción que así lo establece la Constitución, pero no lo tenemos que solicitarle a nadie. Es un derecho que tenemos de manera colectiva de asumirnos como indígenas, ¿sí? Porque lo somos. Entonces, esto basta porque en una asamblea, convocada en el pueblo, por todas las autoridades del pueblo, con todas las formas de organización, manifestemos que somos un pueblo originario, descendientes de los pueblos originarios de aquí, y que quede sentado en un acta firmado por todos y que diga que es un tema de autoinscripción. El ejercicio de un derecho que tenemos que constitucionalmente nos está garantizando, ¿no? Entonces, y ya entonces podríamos decirle a quien hizo la manifestación de impacto ambiental, a Semarnat, oye, somos indígenas acá y tú no nos tomaste en cuenta para esto, ¿no? Y no tendría que calificarnos nadie, oye, ve y pregunta si son indígenas. Esa es la trampa que hay para que no te digan, no, si no hablan la lengua, si no se visten, si ya no usan guaraches, si ya no siembran, entonces, ¿cómo que son indígenas? ¿No? Somos estos indígenas contemporáneos, los que habitamos los pueblos y que mantenemos a nuestros pueblos bajo una forma de organización. Pues nada más para aclarar que no hay que gestionar más de nadie. Es una decisión del pueblo de conocerse y esta decisión del pueblo tiene que permear en ese tipo de documentos, ¿no? Para la efectiva participación. Nada más era aclarar eso. Muchas gracias, licenciada Carmen. Muchas gracias, maestro Ismael. Tiene la palabra el maestro Hernán Correa, especialista en estudios latinoamericanos.
Buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí en Santo Domingo Amoloapan. Mire, ¿yo qué puedo decir? No quiero cansarlos, ya va avanzando el tiempo. Además, yo lo único que podría hacer es agregar unas pinceladas al cuadro que ya nos han presentado aquí los compañeros. Es un cuadro complejo. En primer lugar, quisiera decir que el problema no es solo de ahora, no es solo de la coyuntura impuesta por la decisión arbitraria, decisión no consultada de hacer una obra de esta dimensión. El problema es histórico. Y entonces, pues por eso podemos hablar los que estudiamos la historia. Simplemente para decir una cosa, digamos una palabra de agradecimiento, porque para mí es verdad un gusto estar en Santo Domingo Amoloapan con gente con quien yo he aprendido de la historia de Santo Domingo Amoloapan. Miren, nunca vuelvan a decir que el pueblo tiene 300 o 200 años, porque como digo el antropólogo, a lo menos son 500 años, pero a lo más son 700 años. ¿Por qué? La razón es la siguiente: todos los pueblos en donde existen iglesias como estas iglesias están sobrepuestas sobre asentamientos anteriores. ¿Cómo llamamos a esos asentamientos anteriores? Aztecas. Bueno, nosotros no, los arqueólogos los llaman aztecas. Aquí es un asentamiento azteca, por eso se llama Amoloapan. No es azteca porque culturalmente pertenezca a la cultura azteca del centro de México. Es azteca porque se refiere a una época, es decir, por lo más 700 años de asentamiento en este lugar. Pero además, aquí está un compañero con quien fuimos a ver un sitio en este territorio en donde hay un sitio, un asentamiento tolteca. Además, en los registros del Instituto de Antropología e Historia, en este mismo territorio, hay evidencias de un asentamiento coyotlatelco. Entonces ya nos fuimos a 1200 años atrás. Digo, para que no se nos olvide nunca más que este lugar ha estado poblado y que quienes estamos aquí viviendo, quienes están aquí viviendo, de alguna manera tienen que hacerse esa pregunta, si tienen un vínculo con esa historia milenaria o no, y si la van a defender o no, claro, también. Entonces, vuelvo y repito, yo voy a decir cosas que ya habían dicho los anteriores ponentes. Una cosa muy interesante, y es que dijo Ismael, los pueblos son tercos. O sea, su presencia, es decir, su presente se debe a luchas históricas que están reconocidas ahí, están en los papeles. Miren, les voy a contar una historia. En el siglo XVI, toda la segunda mitad del siglo XVI fue una época de excesiva mortandad por las epidemias, porque el contacto entre las diferentes culturas llevó a un gran problema de salud y a un descenso dramático de la población. ¿Y eso qué hizo? Obviamente que las tierras quedaran desocupadas. Entonces, hubo una política colonial que se llamó de congregaciones. Las congregaciones. ¿Qué son las congregaciones? Pues es la reducción a un territorio de diferentes pueblos por el despoblamiento, por la mortalidad, por las epidemias. En este territorio que hoy día conocemos como Tecámac, todavía no existían los 12 pueblos de Tecámac, quizás eran muchos más, algunos no resistieron, pero otros sí. Y este es el caso de Santo Domingo y Santa María Amoloapan, un pueblo pareja, como hay muchos otros pueblos parejas, signo inequívoco de una cultura mesoamericana.
Es decir, esa dualidad de un pueblo de arriba y un pueblo de abajo no solamente existe en Santo Domingo Ajoloapan, existe en Santo Tomás y Santa María Chiconautla. De alguna manera Reyes y Jolo son un pueblo pareja. Jalostoc y Santa Clara Coatitla también son un pueblo pareja, están juntitos desde su historia más antigua. Y esta es la parte de arriba. Aquí estamos en los pliegues, aquí ya están las últimas planicies y todo tiende a picar para arriba, para el Cerro de Paula, mientras que Santa María es el pueblo de abajo, ya está más en el planito. Y bueno, esos pueblos, por determinación de los jueces congregadores, estaban destinados a desplazarse, a irse a otro lugar, en este caso a Joloc, así como otros pueblos de Tecámac fueron desplazados a Osumbilla, y aún así resistieron. Entonces, de esa vitalidad es de la que estamos hablando, de esa presencia de su sociedad es de la que estamos hablando cuando partimos de que esto también es un problema histórico. Estos pueblos están aquí porque a partir de esas congregaciones se pusieron las pilas, hicieron sus marcas de territorio, empezaron a construirse como pueblos con una identidad aparte. Digamos, aparte incluso del pueblo vecino, hermano, que está aquí al lado. Y se mantuvieron. Había, claro, un propósito para el cual se había desarrollado una política de apropiación de la tierra. ¿Cuál sería ese propósito? Les pregunto a ustedes. ¿Qué se imaginan? ¿Qué estarían pensando los jueces congregadores de tierras? ¿Quién me dice algo? Adueñarse de la tierra y a que no adivinen el nombre de qué santa patrona estaba dedicada la hacienda más poderosa de esta región. Santa Lucía. Esta es. Esta hacienda de Santa Lucía es desde el siglo XVII o desde finales del siglo XVI la gran persona, digamos, es una persona que quiere ordenar el territorio según su punto de vista como hacienda. Era la hacienda de los jesuitas, no era una persona, era una comunidad eclesiástica que estaba en pos de las tierras y por eso era necesario reacomodar el territorio. Sin embargo, primer punto, la terquedad de los pueblos llevó a que aquí se mantuvieran en una especie de resistencia y negociación frente a esas haciendas. La hacienda de Paula, digamos, en algún momento estuvo integrada a ese sistema de ordenamiento del espacio que fue la hacienda de Santa Lucía. Y hoy día, en el siglo XXI, la Santa Lucía dejó de ser hacienda, fue base militar, pero ahora quiere ser otra cosa más grande, que es un aeropuerto civil militar. El hecho de que sea un aeropuerto civil es un elemento importantísimo de esta historia, porque de esta historia que parte de un engaño, porque se nos dijo que como receta para cancelar la obra del aeropuerto de Texcoco se habría de descentralizar la operación aeroportuaria. Y lo que parece, por lo menos lo que me parece a mí, cuando veo el estudio de impacto ambiental, es que el aeropuerto internacional de Santa Lucía va a concentrar la operación aeroportuaria del centro de México. Va a ser el gran centro y eso es un engaño. Eso es un engaño de la propuesta inicial de descentralizar a otros y de evitar que continúe el proceso de urbanización macrocefálico, ¿no? De una enorme cabeza que es el centro de México. Ese es el gran fondo de esta problemática. Aquí también ya ha quedado dicho. Entonces, a partir del 15 de abril han sucedido muchas cosas. Nosotros hemos venido a platicar en varios foros, hemos ido a Reyes Acosac, hemos
hemos ido a Santa María Joloapan, decía un amigo